El cumpleaños de la mentira. La primera mentira de aquella noche no salió de la boca de Adrián. Cayó de su chaqueta cuando Valeria la levantó del suelo de la cocina. Una fina tira de satén rojo, perfumada, ajena, imposible de explicar. Pero para entonces él ya estaba en casa, tambaleándose como un hombre que volvía de una guerra que nadie más había visto, con la camisa húmeda, la mirada perdida y una sola frase clavada en la lengua. No recuerdo nada. Horas antes, Valeria todavía creía que su mayor miedo era otro. Aquella mañana había comenzado con besos tibios, globos de colores y la risa de Sofía corriendo descalza por el pasillo con una corona de cartón torcida sobre el pelo oscuro. 4 años. Su niña cumplía 4 años y Valeria había decidido que nada, absolutamente nada, iba a arruinar ese día. Ni el cansancio acumulado de meses enteros, sosteniendo la casa casi sola, ni las discusiones a media voz con Adrián, ni las cuentas, ni la sensación cada vez más frecuente de que su matrimonio se parecía a esos jarrones que siguen en pie mucho después de haberse rajado por dentro. «Mamá, hoy no puedes ponerte triste», le había ordenado Sofía con la severidad encantadora de quien todavía cree que el mundo obedece a los deseos. «Hoy es mi fiesta». Valeria había sonreído y le besó la frente. «Hoy no voy a ponerme triste», lo dijo con la naturalidad con la que se miente una mujer que lleva demasiado tiempo tratando de salvarlo todo. En la cocina, Alma desayunaba mirando el celular con el ceño fruncido, el pelo teñido de un rojo demasiado intenso para su edad y un delineado negro que Elena, la madre de Valeria, llamaba maquillaje de funeral futurista. Tomás, que a sus 10 años se consideraba un genio incomprendido, intentaba convencer a su hermana menor de que abrir los regalos antes de tiempo era, en esencia, un crimen contra la lógica. Sofía no parecía impresionada por el argumento. «Si hoy todo es mío», declaró, abrazando una caja vacía como si ya contuviera un tesoro, «también el tiempo es mío». «Eso no tiene sentido», refunfuñó Tomás. «A veces lo que importa no es que tenga sentido», murmuró Alma, sin levantar la vista del teléfono. «A veces solo importa ganar». Valeria la miró de reojo. Últimamente Alma hablaba como si el mundo entero fuera una pelea en la que ella había llegado tarde y ya fuera perdiendo. Se parecía tanto a Adrián en el modo de encerrarse, en ese orgullo silencioso que a veces enternecía, otras veces agotaba. Adrián apareció en la puerta de la cocina abotonándose el reloj, impecable, atractivo y peligrosamente sereno. Había hombres capaces de entrar en una habitación y llenarla de luz. Adrián tenía otro don. Podía entrar en una habitación y hacer que todos, sin saber por qué, esperaran algo de él. Se acercó por detrás a Valeria y le dejó un beso suave en el cuello. «Buenos días». «Buenos, solo si llegas temprano esta noche», respondió ella sin girarse. «Sofía va a estar pendiente de la puerta cada 5 minutos. No voy a faltar al cumpleaños de mi hija». «Eso dijiste el año pasado cuando surgió algo urgente». Él sostuvo un segundo de silencio. Luego rodeó la cintura de Valeria con un gesto casi tierno, casi culpable. «Hoy cierro el acuerdo y me voy. Sin reuniones extra, sin cenas con clientes, sin llamadas a medianoche. Vuelvo a casa, soplamos las velas y mañana mismo te llevo a ese fin de semana que te debo desde hace meses». Valeria soltó una risa breve. «¿A cuál de todos? ¿Al de mi cumpleaños? ¿Al de nuestro aniversario? ¿O al que me prometiste cuando Sofía tuvo fiebre y cancelaste porque Rubén necesitaba revisar unos documentos?» Adrián apoyó la frente en su hombro. «Al que sea necesario, te lo debo, lo sé». Era justamente aquello lo más peligroso en él. Sabía decir la verdad cuando ya era tarde. Sabía sonar sincero incluso cuando la vida demostraba lo contrario. Y quizá por eso Valeria seguía allí, aferrada a un matrimonio que se sostenía en promesas pospuestas. Sofía irrumpió entre ellos con un chillido. «Papá, ¿y mi regalo?» Adrián la alzó en brazos y la hizo girar. «Mi regalo llega esta noche».
y va a ser el mejor. ¿Más mejor que el conejo gigante? Muchísimo más mejor. Tomás resopló. Eso no existe. Tampoco existía mi corona, replicó Sofía. Y ahora existe. Alma soltó una sonrisa involuntaria. Valeria observó la escena durante apenas unos segundos, y en esos segundos volvió a sentir lo de siempre, que esa familia, rota o no, seguía teniendo momentos en los que parecía salvable. Entonces sonó el teléfono de Adrián. Él miró la pantalla y algo cambió en su cara. No fue miedo, no fue molestia. Fue una tensión inmediata, quirúrgica, como la de un hombre que reconoce el principio de un problema antes de que los demás vean siquiera la sombra. «Tengo que irme», dijo. «¿Tan pronto?», preguntó Valeria. «Rubén quiere que revise el contrato antes de la reunión. Es el nuevo socio coreano, ¿recuerdas? Si sale bien, cerramos la distribución y dejamos de depender de terceros para las piezas». «Lo recuerdo. También recuerdo que hoy es el cumpleaños de tu hija». Adrián se acercó otra vez. Le rozó el rostro con los dedos y la miró con esa intensidad serena que en otros tiempos la desarmaba. «Voy a llegar». Ella no respondió, porque a esa altura, en su matrimonio, había frases que ya no valía la pena discutir. Las promesas no se rompen cuando se incumplen, se rompen mucho antes, cuando empiezan a repetirse. Él se despidió de los niños, tomó las llaves y salió. Valeria lo vio cruzar el jardín desde la ventana, erguido, seguro, todavía dueño de esa elegancia natural que conseguía hacer parecer menos cansado su cansancio, y pensó, con una punzada molesta, que un hombre así siempre sería mirado por otras mujeres. La idea no era nueva. Lo nuevo era que últimamente ya no le parecía ridícula. El resto de la mañana avanzó entre preparativos, pequeños desastres y ese caos doméstico que solo una madre sabe leer. Elena llamó para decir que quizá pasaría más tarde, pero que no pensaba quedarse demasiado tiempo porque en esa casa siempre había una tensión pegada a las paredes. Lara, la mejor amiga de Valeria, confirmó que iría con una torta y una botella escondida, por si la fiesta infantil terminaba convirtiéndose en velorio matrimonial. Valeria se rió, aunque no del todo. Al mediodía, mientras inflaba globos en el salón, sintió la primera punzada de inquietud seria. Adrián no había escrito, ni una sola vez. Ella misma se obligó a no llamarlo. Se negó a convertirse en esa esposa que persigue con mensajes a un hombre adulto. Sin embargo, cada media hora miraba la pantalla del celular como si pudiera arrancarle una respuesta por pura insistencia silenciosa. A las 4 de la tarde llegaron Lara y su hija. Luego, algunos vecinos, 2 amigas de Alma y el compañero de ajedrez de Tomás, que hablaba exactamente como un hombre jubilado atrapado en un cuerpo de niño. Sofía corría de un lado a otro, con las mejillas encendidas y el vestido amarillo arrugado, ya desde antes de empezar la fiesta. ¿Y papá?, preguntó por primera vez. «Está trabajando, mi amor. Ya viene, pero dijo que vendría antes del pastel. Y vendrá». La segunda vez que lo preguntó, Valeria fingió no escuchar. La tercera vez, Alma clavó los ojos en su madre desde la otra punta del salón. No dijo nada, pero fue peor. Había en esa mirada una lucidez dura, casi adulta, como si ambas supieran exactamente lo que estaba ocurriendo y al mismo tiempo ninguna quisiera ponerle nombre delante de la niña. Las 6. Valeria llamó a Adrián. El teléfono sonó hasta agotarse. A las 6:20 llamó otra vez. Luego a Rubén. Tampoco respondió. A las 6:30, Vera, la secretaria de Adrián, devolvió una llamada perdida que él no había visto. «Señora Valeria, perdone que la moleste. El señor Adrián no está con usted, ¿verdad?». El corazón de Valeria dio un golpe seco. «No, ¿por qué estaría conmigo? Porque, bueno, él salió después del almuerzo y pensé que quizá ya se había ido a casa. Es que necesito confirmarle una reserva». «¿Qué reserva?». Hubo un breve silencio al otro lado.
Valeria reconoció al instante la incomodidad de quien advierte que está diciendo algo que no debía decir. Una reserva de fin de semana, balbuceó Vera. Él me pidió que buscara un lugar para 2 personas en el campo. Creí que era una sorpresa. El aire volvió a los pulmones de Valeria de manera extraña, como si en lugar de alivio le hubieran servido vergüenza. Entiendo, dijo seca. No está aquí. Cortó antes de escuchar la disculpa. Lara, que había estado observándola, se acercó con un vaso de gaseosa en la mano. ¿Qué pasó? Valeria negó con la cabeza. Nada. Cuando dices nada con esa cara, suele ser algo. Estaba organizando una sorpresa para mí. Lara arqueó una ceja. Eso no suena a problema. No, pero suena a hombre que tiene tiempo para reservar cabañas y no para atender el teléfono el día del cumpleaños de su hija. Lara la miró un instante. Luego dijo en voz baja, a veces llegan tarde y solo eso. No te adelantes a sufrir. Valeria sonrió sin ganas. Las mujeres no nos adelantamos a sufrir, Lara. Nos adelantamos a entender. Las velas se encendieron a las 7:10. Sofía seguía mirando la puerta. Tomás cantaba con una seriedad casi religiosa. Alma aplaudía sin convicción, pero se acercó a abrazar a su hermana antes de que soplara. Valeria sonrió para las fotos, cortó el pastel, repartió porciones, agradeció regalos, recogió papeles, limpió jugo derramado y sostuvo la fiesta entera con la espalda recta y la voz serena, como si dentro de ella no empezara a levantarse esa vieja mezcla de rabia y tristeza que solo conocen las mujeres acostumbradas a justificar ausencias ajenas. A las 8, los invitados comenzaron a irse. Sofía, agotada, cayó dormida en el sofá con la corona torcida y un globo entre las manos. Tomás se llevó sus nuevos libros a la habitación. Alma ayudó a recoger sin que nadie se lo pidiera, lo cual en una adolescente equivalía a una declaración de emergencia. «No va a venir, ¿verdad?», preguntó de repente sin mirarla. Valeria siguió apilando platos. «Tu padre dijo que vendría». «Eso no responde». «No». Alma apretó los labios. «Ojalá cuando mienta, por lo menos sienta vergüenza». Valeria alzó la vista. «No hables así». «¿Por qué?» «Porque sigue siendo mi padre. También es el hombre que dejó plantada a Sofía en su cumpleaños». Valeria quiso defenderlo. De verdad quiso. Pero descubrió con una punzada amarga que no tenía con qué. Las 9:15 sonó el teléfono de nuevo. Esta vez no era Adrián. Era un número desconocido. Valeria atendió de inmediato. «Sí». Hubo ruido de tránsito, voces lejanas, un silencio extraño. «¿Señora Valeria Santoro?» «Sí». «¿Quién habla?» «Encontré este número en las llamadas recientes de este teléfono. Creo que su esposo está mal». Todo el cuerpo de Valeria se endureció. ¿Qué significa mal? «Lo encontré sentado en la vereda, cerca de la avenida del puerto. No parece herido, pero está desorientado. Creo que ha bebido demasiado. Mi esposo no bebe así, pues hoy parece que sí». Valeria no recuerda después cómo colgó, cómo dejó a Lara con los niños, o cómo manejó hasta la dirección que le dieron. Solo recuerda la sensación de hielo extendiéndosele por el estómago y una idea absurda, insistente, clavándosele por dentro. Si Adrián estaba realmente borracho, aquello sería grave. Si no lo estaba, podía ser peor. Lo encontró sentado en el borde de la acera, con la espalda apoyada contra un poste de luz, la camisa arrugada, la piel cenicienta y la mirada vacía. Parecía más un hombre abandonado que un hombre ebrio. El desconocido que lo había llamado se marchó tras explicarle, casi con vergüenza, que lo había visto tambalearse y caer. «Adrián». Él alzó lentamente la cabeza. Tardó 2 o 3 segundos en enfocar su rostro. «Valeria». Ella se agachó frente a él. No olía a alcohol. No lo suficiente. No como para estar así. «¿Qué pasó?» Adrián frunció el ceño como si la pregunta le doliera físicamente. «No lo sé. ¿Estabas con Rubén?» «Creo que sí». «¿Dónde?» «No». Cerró los ojos un momento. «Recuerdo el almuerzo. Después, nada». Valeria sintió un escalofrío. «¿Nada?» «Subí a un taxi. O eso creo. Luego, oscuridad.
Después te vi a ti. No me has visto a mí, Adrián. Te acabo de encontrar. Él volvió a abrir los ojos. Había en ellos un desconcierto auténtico, casi infantil, que la descolocó más que cualquier posible mentira. Entonces, no entiendo cómo llegué aquí. Con mucho esfuerzo, consiguió meterlo en el auto y llevarlo a casa. Durante el trayecto, él permaneció en silencio, apoyado contra la ventanilla, como si cada luz de la ciudad le atravesara la cabeza. 2 veces murmuró que le dolía. Una vez preguntó si había llegado a tiempo para soplar las velas. Valeria no respondió. Cuando entraron en la casa, Lara se quedó helada. «Dios mío, ¿qué le pasó?» Dice que no recuerda nada. Alma apareció en el pasillo, pálida. «¿Papá?» Adrián intentó sonreírle. Fue una mueca, cansada, rota. «Lo siento, pequeña». Alma bajó la mirada y se dio vuelta sin decir una palabra. Valeria llevó a Adrián hasta la cocina, le sirvió agua, buscó analgésicos y trató de ordenar las piezas en su cabeza. Llamada desconocida, ausencia inexplicable, secretaria reservando un fin de semana romántico, marido desorientado, ningún olor claro a alcohol, ningún recuerdo coherente. «Mírame», le exigió. «¿Te peleaste con alguien?» «No». «¿Te drogaron?» «No lo sé». «¿Dónde está tu maletín?» «Adrián», parpadeó. «¿Qué maletín?» El miedo se convirtió en irritación. «El maletín con los documentos del contrato, Adrián. El que saliste llevando esta mañana». Él la miró como si la palabra contrato perteneciera a una lengua extranjera. «No me acuerdo». Valeria se apartó de golpe. Quería gritarle, sacudirlo, obligar a ese hombre a dejar de parecer tan perdido. Pero había algo en él que no encajaba con una borrachera, ni con una simple coartada mal construida. Algo en la forma en que se tocaba la frente, en la lentitud de sus respuestas, en el desconcierto sin defensa de sus ojos. Lara se acercó despacio. «Voy a llevar a Tomás a dormir. Quédate con él». Valeria asintió. Adrián intentó ponerse de pie. «Quiero ver a Sofía. Está dormida. La dejé sola en su cumpleaños». Aquella frase, dicha casi en un susurro, debería haberla enternecido. En cambio, la enfureció más. «Sí, la dejaste». Él bajó la cabeza. «No era mi intención. Ya no sé qué cosas son tu intención y cuáles no». El silencio cayó pesado entre los dos. Desde el salón llegaba apenas el zumbido débil de una guirnalda todavía encendida. Restos de papel de regalo brillaban en el suelo. El cumpleaños seguía allí, desarmado, como un pequeño campo de batalla después de la retirada. Valeria respiró hondo, tomó la chaqueta de Adrián del respaldo de una silla y se dispuso a colgarla. Fue entonces cuando algo se deslizó de uno de los bolsillos y cayó al suelo de cerámica con un ruido casi inaudible. Ambos bajaron la vista al mismo tiempo. Valeria se inclinó. Lo recogió entre los dedos. Era una tira estrecha de satén rojo, delicada, femenina, con un pequeño broche plateado en un extremo y un perfume dulzón que no era suyo. Durante un segundo, el mundo entero se quedó inmóvil. Adrián la observó sin comprender. «¿Qué es eso?» Valeria alzó la cabeza muy despacio. Lo miró. Miró otra vez la cinta roja en su mano. Sintió la sangre golpearle las sienes. La humillación abrirse paso como un cuchillo limpio y frío. «Eso», dijo, con una voz que ya no parecía suya, «es exactamente lo que yo también quiero saber». Adrián frunció el ceño. «No es mío». La risa de Valeria salió rota. «No, Adrián, eso está bastante claro. No sé cómo llegó ahí». «Claro que no. Valeria, te juro que no recuerdo nada». Ella cerró la mano sobre la tira roja hasta clavarse el broche en la piel. Y por primera vez en toda la noche, el verdadero miedo no fue que Adrián le estuviera mintiendo. Fue pensar que quizá estaba diciendo la verdad. Se quedó mirándolo, de pie, frente a él, con el satén rojo temblando entre los dedos y una sola certeza naciendo, lenta y terrible, en el fondo del pecho. Aquel no había sido el día en que su marido llegó tarde al cumpleaños de su hija. Había sido el día en que algo mucho peor había entrado en su casa con él. Se continuaba vivo,
Eu sigo como parte 2. La mujer que creyó haber sido traicionada. La mujer que creyó haber sido traicionada. A la mañana siguiente, Valeria no despertó. Se levantó de una caída. Había dormido apenas una hora, quizá menos, y aún así abrió los ojos con la sensación brutal de que algo seguía rompiéndose aunque la casa estuviera en silencio. Durante unos segundos no recordó qué había pasado. Luego lo vio todo de golpe. La fiesta vacía, Sofía dormida con la corona torcida, Adrián tambaleándose en la acera, la tira de satén rojo en su mano. Giró la cabeza. Él no estaba en la cama. El corazón le dio un salto seco. Se incorporó de inmediato, descalza, con el camisón arrugado, y salió al pasillo. Encontró a Adrián en la cocina, apoyado con ambas manos sobre la encimera, inmóvil, como si tratara de reconstruir el mundo a partir de los azulejos. Llevaba la misma expresión deshecha de la noche anterior. «¿Qué haces despierto?», preguntó ella. Él se volvió. Tenía los ojos enrojecidos, las ojeras marcadas y el orgullo hecho pedazos. No podía seguir acostado. «¿Ya recuerdas algo?», negó con la cabeza. «Fragmentos. Un restaurante, la voz de Rubén, una maleta. Después, nada». Valeria cruzó los brazos. «¿Y la mujer?». Adrián cerró los ojos un segundo, como si aquella simple palabra le doliera más que cualquier otra. «No sé de qué mujer hablas». Ella sacó del bolsillo de su bata la tira de satén rojo y la dejó sobre la mesa. El objeto parecía más ofensivo a plena luz del día. Ya no era solo una prueba, era una provocación. «Hablo de esta mujer». Adrián la miró con impotencia. «Te juro que no sé cómo llegó a mi chaqueta. Es increíble que siempre tengas las respuestas correctas para todo, excepto para lo único importante. Valeria, no. Hoy no me hables como si el problema fuera mi tono. Llegaste tarde al cumpleaños de tu hija. No recuerdas dónde estuviste. Perdiste documentos de la empresa y traías encima algo que pertenece a otra mujer. No intentes hacerme creer que lo más extraño aquí soy yo». Adrián bajó la vista. Sus dedos se aferraron al borde de la encimera. «Entiendo cómo se ve». «No, no lo entiendes. Si lo entendieras me dirías la verdad. Te estoy diciendo la verdad». Eso era lo insoportable, que lo decía con la convicción serena de quien no cree estar mintiendo. Valeria lo sostuvo con la mirada durante un instante. Luego dio media vuelta para servirse café. Lo necesitaba caliente, amargo, casi hirviendo, como si el cuerpo pudiera defenderse del desastre con temperatura. «Hoy no vas a la oficina», dijo. «Tengo que ir. No estás en condiciones». «Precisamente por eso tengo que ir. La maleta, el contrato, Rubén. Algo pasó y necesito saber qué». Valeria soltó una risa y seca. «Qué conveniente. Una esposa furiosa, una secretaria eficiente, un socio desaparecido y tú en el centro de todo sin recordar nada. Casi parece una historia diseñada para que nadie pueda exigirte demasiado». Él giró hacia ella con un gesto brusco. «¿De verdad piensas que estoy fingiendo?». Valeria no respondió enseguida. Lo miró con esa dureza triste que solo aparece cuando el amor se siente insultado. «No sé qué pensar, y ese es exactamente el problema». Antes de que Adrián pudiera contestar, se oyó el trote de unos pies pequeños en el pasillo. Sofía apareció arrastrando su conejo de peluche, con el cabello desordenado y la marca de la almohada en la mejilla. «¿Papá?». Adrián se giró de inmediato. La culpa lo atravesó con tal claridad que incluso Valeria tuvo que apartar la vista. Sofía se acercó despacio. «¿Ya te acordaste de mi cumpleaños?». Aquella pregunta cayó en la cocina con más violencia que cualquier grito. Adrián se arrodilló frente a ella. «Sí, mi amor, me acordé de todo lo importante, pero no viniste. Lo sé, prometiste». Él tragó saliva. «Y fallé». La niña lo estudió con esa severidad serena de los niños heridos. Luego apoyó una mano pequeña en su mejilla. «Entonces hoy tienes que hacerlo mejor». Adrián cerró los ojos apenas un segundo. «Sí». Valeria se quedó quieta. Hay frases que una madre no olvida jamás, y esa fue una de ellas. Porque en esa casa, en los últimos meses,
Todos se habían acostumbrado a vivir alrededor de una misma idea sin atreverse a pronunciarla. Adrián siempre podía hacerlo mejor, pero casi nunca lo hacía a tiempo. El desayuno transcurrió en una calma frágil. Tomás apareció quejándose de un dolor de cabeza que, según él, había sido causado por los gritos emocionales del día anterior. Alma llegó la última, vestida de negro, con los auriculares colgándole al cuello y una expresión de hierro. ¿Te vas a quedar?, le preguntó a su padre sin saludo. Tengo que salir un rato. Claro, Alma, no te preocupes, ya no tengo 4 años. No necesito promesas ilustradas. Tomás lanzó una mirada nerviosa de uno a otro. Sofía siguió dibujando soles torcidos sobre la mesa. Valeria sintió cómo la casa entera se convertía en un campo minado. Basta, dijo. Alma se encogió de hombros y siguió comiendo. Después de llevar a los niños a la escuela, Valeria no volvió a casa. Se quedó estacionada 2 calles más allá, mirando el parabrisas con las manos inmóviles sobre el volante. Dentro de ella convivían 2 mujeres que empezaban a odiarse. La que todavía quería creer en Adrián y la que llevaba horas sintiéndose humillada por otra mujer invisible. Finalmente, tomó el teléfono y llamó a Vera. La secretaria respondió al segundo tono. Señora Valeria, necesito que me diga exactamente a qué restaurante fue Adrián ayer. Del otro lado, hubo una pausa breve. Yo no estoy segura de que deba. No le estoy pidiendo una opinión, Vera. Le estoy pidiendo una dirección. La secretaria bajó la voz. Fue al restaurante Yamori. Reservé una mesa para 3 personas a nombre del señor Adrián Santoro. Valeria apretó el volante. ¿3? Sí, señora. ¿Quiénes eran las otras 2 personas? Su esposo me dijo que él, Rubén y el señor Constantino Falcón, de la empresa Ronin Logistics. Ese nombre era nuevo, y sin embargo algo en él le provocó un rechazo inmediato, casi físico. Entiendo, dijo. Señora, de verdad creo que solo era una reunión de trabajo. Valeria miró hacia la calle vacía. No me consuele, Vera. Solo conteste cuando le pregunten. Cortó y permaneció inmóvil unos segundos más. 3 personas, reunión de trabajo, nuevo socio, restaurante japonés. Entonces, ¿de dónde había salido la lencería roja? La sospecha cambió apenas de forma, pero no desapareció. A veces la traición no entra por la puerta principal. A veces se mezcla con los negocios. Se sienta a la mesa, firma contratos y luego se quita la ropa en otro lugar. Arrancó el auto y condujo hasta Yamori. El restaurante tenía una fachada elegante, silenciosa, demasiado perfecta para la furia que Valeria llevaba dentro. Entró con el bolso apretado contra el cuerpo y la sensación absurda de estar invadiendo una escena del crimen. Una recepcionista de uniforme oscuro la saludó con amabilidad profesional. Buenos días. Necesito hablar con alguien que haya atendido una mesa ayer al mediodía. Mi esposo estuvo aquí. La mujer perdió medio centímetro de sonrisa. ¿Sucede algo? Valeria sostuvo su mirada. Eso intento averiguar. La condujeron hasta un camarero, joven de rostro estrecho y ojos atentos, que la observó con esa mezcla de cautela y curiosidad de quien sabe que la siguiente frase puede complicarle el turno. Valeria sacó el teléfono. Le mostró una foto de Adrián. ¿Lo recuerda? El camarero asintió casi de inmediato. Sí, estuvo aquí. ¿Con quién? Con 2 hombres. ¿Una mujer no se les unió en ningún momento? El muchacho dudó apenas. No que yo haya visto. Valeria sintió una punzada contradictoria, alivio y rabia al mismo tiempo. ¿Qué entomaron? Saque, creo, y luego té. Saque. Mi esposo casi no bebe. Ayer parecía tenso. Los otros 2 insistieron bastante. ¿Cómo salió de aquí? El camarero se movió incómodo. No lo vi salir. ¿Cómo que no lo vio? Yo fui a atender otra mesa. Después, cuando volví, los platos seguían allí, pero uno de los hombres ya no estaba. ¿Cuál? El de la foto. Su esposo. Valeria sintió que el suelo se desplazaba medio centímetro bajo sus pies. ¿Y los otros 2? Pagaron y se fueron unos 20 minutos después. ¿Recuerda algo más?
El camarero bajó todavía más la voz. Esto quizá no signifique nada, pero cuando levanté la mesa, encontré un pequeño frasco vacío envuelto en una servilleta. El pulso de Valeria se disparó. ¿Un frasco de qué? No lo sé. Parecía medicamento. Se lo di al encargado. ¿Y dónde está? El encargado apareció antes de que el camarero terminara de responder, como si hubiera estado escuchando. Hombre robusto, impecable, mirada dura. Señora, lamento interrumpir, pero no. Podemos dar información sobre nuestros clientes. Valeria se giró hacia él. Mi esposo apareció desorientado horas después de comer aquí. Quiero saber si lo drogaron. Está haciendo una acusación grave. Estoy haciendo una pregunta grave. El hombre mantuvo el gesto neutro. No tenemos ningún frasco, y le agradecería que no genere problemas donde no los hay. Valeria comprendió al instante que no obtendría más de allí. Pero ya tenía suficiente para que el miedo cambiara de traje. La sospecha de infidelidad seguía viva, sí, ardiendo como un insulto bajo la piel, pero al lado de eso empezaba a abrirse algo más oscuro, más difícil de nombrar. Si habían drogado a Adrián, alguien quería que no recordara, y si alguien quería que no recordara, entonces la tira roja en su bolsillo podía no ser una prueba de deseo, podía ser una trampa. Salió del restaurante con el corazón golpeándole en la garganta. Llamó a Lara antes de subir al auto. Necesito verte. Con esa voz voy a pedir 2 cafés, grandes y un cuchillo. No bromees. Entonces es peor de lo que pensaba. Mucho peor. Quedaron en encontrarse en una cafetería discreta, lejos del colegio y del barrio. Valeria llegó primero, pero apenas se sentó volvió a mirar el teléfono. Ni rastro de Rubén, ni un mensaje, ni una llamada. Nada. Lara apareció 10 minutos después con gafas oscuras, un abrigo claro y la actitud de una mujer que siempre entra en escena como si la vida fuera un poco más interesante gracias a ella. Se sentó, se quitó las gafas y fue directo al punto. «Habla». Valeria no supo por dónde empezar, así que empezó por la cinta roja. Siguió con Vera, la reserva, los 3 hombres, el restaurante, el frasco vacío y la desaparición de Adrián a mitad del almuerzo. Lara escuchó sin interrumpir, solo con un par de cejas cada vez más arqueadas. «Bien», dijo al final, «tenemos 2 opciones. O tu marido es el hombre más torpe del continente y decidió engañarte dejando pistas como migas de pan. O alguien armó algo. Hay una tercera», dijo Valeria con la mirada perdida en la taza, «que empezó como una cosa y terminó como otra. Explícate, que sí había una mujer, que sí hubo traición, pero que además pasó algo con el negocio, algo que él no quiere o no puede contar». Lara se inclinó hacia ella. «¿Tú qué crees de verdad?». Valeria tardó en responder. «Creo que anoche lo miré y no vi el rostro de un hombre satisfecho ni culpable. Vi el de alguien que estaba roto. Pero también creo que llevo años justificando a Adrián antes de que él tenga que justificarse solo. Y no sé cuál de las 2 cosas me da más miedo». Lara asintió despacio. «Perfecto. Entonces no vamos a creer ni a perdonar nada todavía. Vamos a averiguar». Valeria la miró. «¿Nosotras?» «Sí, querida. ¿O pensabas resolver contrabando emocional y empresarial con cara de esposa herida y un té de tilo?» A Valeria se le escapó una risa amarga. Era la primera en muchas horas. «No sé por qué siempre termino metiéndote en mis incendios. Porque entro bien en ellos». Cuando volvió a casa, Adrián ya no estaba. La ausencia la enfureció de manera inmediata, infantil incluso. Había asumido, quizá absurdamente, que él la esperaría, que al menos tendría la decencia de quedarse allí, disponible, mientras ella trataba de decidir si su matrimonio merecía defensa o demolición. En cambio, encontró una nota breve sobre la mesa de la cocina. «Fui a la oficina. Necesito recuperar el contrato. No quería discutir delante de los niños. Te llamaré». Valeria arrugó el papel entre los dedos. «Cobarde», murmuró. El teléfono sonó en ese mismo instante. «Número de Adrián».
respondió de inmediato. ¿Dónde estás? En la oficina. Ya vi la nota. No quería irme sin avisarte. Eso no te volvió menos sospechoso. Él soltó aire al otro lado. Valeria, necesito que me escuches. Te escucho desde hace años, Adrián. El problema es que casi nunca dices algo útil. Rubén no está aquí. Ella se quedó quieta. ¿Cómo que no está ahí? No vino hoy. Nadie sabe dónde está. ¿Lo llamaste? 100 veces. ¿Y? Apagado. El silencio que siguió fue distinto a todos los anteriores. Menos íntimo. Más peligroso. ¿Ese tal Constantino está contigo? Preguntó ella. No, también lo estoy buscando. Entonces busca mejor, porque alguien te drogó. Desapareció contigo durante horas y hoy tu socio se esfumó. ¿Fuiste al restaurante? Valeria apretó la mandíbula. Sí, no debiste hacerlo sola. No me digas lo que debo o no debo hacer cuando ayer apareciste en una vereda con perfume ajeno en el bolsillo. Adrián guardó silencio. ¿Encontraste algo? Ella vaciló un segundo. Luego decidió no decirle aún lo del frasco. Encontré que no eres el único que sabe guardar secretos. Valeria. No. Ahora me toca a mí pensar. Cortó. La tarde se arrastró con una lentitud viscosa. Elena llamó para preguntar si podía recoger a los niños del colegio o si el gran señor Adrián había resuelto por fin aprender a ser marido y padre al mismo tiempo. Valeria, agotada para discutir, aceptó la ayuda. Después marcó otra vez el número de Rubén. Nada. Al caer la tarde, Vera llamó. «Señora Valeria, disculpe que insista, pero la policía está aquí». Valeria se puso de pie de golpe. «¿Qué pasó?» «Preguntan por el señor Adrián y por el señor Rubén. No quieren dar detalles». La sangre le zumbó en los oídos. «¿Adrián sigue ahí?» «Sí, está hablando con ellos». Valeria ni siquiera se tomó el tiempo de cerrar bien la puerta al salir. Cuando llegó a la oficina, vio primero el auto de Adrián y luego un vehículo policial estacionado frente a la entrada. Subió al segundo piso con el corazón desbocado y encontró a Vera de pie junto a su escritorio, pálida, con las manos entrelazadas. Desde el despacho principal llegaban voces tensas. Valeria abrió sin tocar. Adrián estaba frente a dos agentes. Tenía la chaqueta en la mano, el rostro tenso y una expresión que combinaba cansancio y furia contenida. Sobre la mesa había documentos, un juego de llaves, una carpeta abierta y algo más. El maletín, vacío. Uno de 1900. Los agentes se volvió hacia ella. «Señora». Valeria respiró hondo. «Soy la esposa». El hombre asintió. «Necesitamos localizar al señor Rubén Acosta. ¿Sabe dónde está?» «No». «¿No ha tenido noticias suyas desde ayer?» «Ninguna». El otro agente tomó la palabra. «Recibimos un aviso esta mañana. Uno de los camiones de la empresa fue hallado abandonado cerca de la carretera del bosque. Sin carga, sin conductor». Valeria sintió que el mundo volvía a inclinarse. «¿Qué?» Adrián se pasó una mano por el rostro. «Es el camión del primer envío, el del contrato de ayer». «¿Y la carga?», preguntó ella. El agente la miró con frialdad profesional. «Eso es lo que intentamos averiguar». Valeria volvió hacia Adrián. «¿Sabías esto? Me lo dijeron hace una hora». «¿Y por qué no me llamaste?» «Porque bastante tenía con entenderlo yo». «Siempre entiendes tarde». El agente intervino antes de que la discusión escalara. «¿Puede acompañarnos a revisar algunos documentos, señor Santoro? Y quizá a declarar formalmente». Valeria observó a Adrián. Había algo en su quietud que no era inocencia pero tampoco culpa. Era algo peor, desconcierto sitiado. «Voy con ustedes», dijo ella. «No hace falta, señora. Para usted no, para mí sí». La comisaría olía a café viejo, papeles húmedos y mala paciencia. A Valeria le pareció de pronto que toda su vida anterior pertenecía a otra mujer. Una mujer que se preocupaba por velas de cumpleaños, notas escolares, fines de semana pendientes y manchas en los manteles. Ahora estaba sentada en una silla dura esperando que un hombre uniformado decidiera si su esposo era un infiel, un idiota, una víctima o un criminal. Lara llegó media hora después, avisada por un mensaje corto y urgente. Entró sin pedir permiso.
Besó el aire junto a la mejilla de Valeria y murmuró: «Cada día te superas. No te burles». «No me burlo. Estoy impresionada». Las horas siguientes fueron una sucesión de preguntas y respuestas incompletas. El camión había sido encontrado con las puertas abiertas. La carga había desaparecido. El conductor tampoco aparecía. Rubén, que figuraba como responsable comercial del envío, estaba ilocalizable. Y Adrián, director de la empresa, no podía explicar con claridad ni la reunión del día anterior ni la desaparición de los documentos. La amnesia, comprendió Valeria al ver la cara del investigador, sonaba menos a tragedia médica que a excusa de borracho caro. Cerca de las 9 de la noche, cuando por fin dejaron salir a Adrián, el investigador añadió casi con desgano: «No, se vaya lejos, señor Santoro. Puede que volvamos a necesitarlo». Valeria y Adrián salieron juntos al estacionamiento, pero no caminaban como un matrimonio. Caminaban como dos testigos de un incendio. Lara se quedó un paso atrás, lo bastante cerca como para intervenir si era necesario. Adrián apoyó una mano sobre el techo del auto y cerró los ojos un segundo. «No sé qué está pasando». «Yo sí sé una cosa», dijo Valeria. «Todo lo que te rodea empieza a oler a mentira». Él alzó la vista. «¿Crees que robé mi propia carga?» «No lo sé». «¿Crees que hice desaparecer a Rubén?» Valeria tardó en responder. No porque creyera eso, sino porque empezar a descartar posibilidades se había vuelto un lujo. «Creo que si me hubieran preguntado ayer si eras capaz de arruinar el cumpleaños de tu hija, habría dicho que no. Y mira dónde estamos». El golpe fue limpio. Adrián bajó la mirada. Lara dio un paso al frente. «Basta por hoy. Si van a destruirse, háganlo con más información». Valeria respiró hondo. «¿Dónde están los documentos del contrato?» «No estaban en el maletín», dijo Adrián. «Alguien los sacó». «¿Quién?» «No lo sé». «¿Y la carga? ¿Qué llevaba exactamente ese camión?» Adrián vaciló medio segundo. «Poco, pero suficiente». Valeria lo vio. Lara también. «¿Qué llevaba, Adrián?», repitió Valeria. «Piezas automotrices, lo normal». «Mírame y dilo otra vez». Él la miró, no dijo nada. Fue ahí cuando Valeria comprendió que la herida era más profunda de lo que había imaginado. Tal vez no otra mujer, tal vez sí, pero había otra cosa. Un secreto del tamaño suficiente como para hacer titubear a Adrián, aun cuando el suelo entero cedía bajo sus pies. Y entonces sonó el teléfono de Adrián. Los tres bajaron la vista a la pantalla al mismo tiempo. «Rubén». Adrián atendió de inmediato. «¿Dónde demonios estás?» No hubo respuesta clara, solo respiración agitada, un ruido metálico, algo parecido a un golpe lejano. Luego, por fin, la voz de Rubén, baja, rota, aterrada. «Adrián, no vengas solo». La llamada se cortó. Valeria sintió que un frío antiguo, salvaje, le subía por la espalda, porque en esa frase no había nada de un hombre escondido por vergüenza. Había miedo, miedo real, y por primera vez desde la noche anterior la sospecha dejó de tener forma de infidelidad. Empezó a tener forma de cacería. Se quiser, sigo agora como a parte 3, el cadáver detrás del matrimonio. Parte 3, el cadáver detrás del matrimonio. Valeria no supo después si lo primero que sintió fue miedo o alivio. Miedo, porque la voz de Rubén había sonado como la de un hombre escondido dentro de su propia muerte. Alivio, porque al menos estaba vivo, o al menos lo había estado hacía segundos. Adrián apartó el teléfono de la oreja y volvió a marcar de inmediato. Nada. Otra vez, nada. «¿Qué dijo exactamente?», preguntó Lara. Adrián tenía la mandíbula tensa. «No vengas solo». «¿Y dónde está?», insistió Valeria. «No lo sé». Se cortó antes de decirlo. Lara ya estaba sacando su propio teléfono. «Llama al número desde el registro». «Ah, veces aparece la ubicación aproximada». «No soy la policía», gruñó Adrián. «No, eres el hombre al que están dejando sin socio, sin carga y sin memoria.
Empieza a comportarte como alguien que necesita ayuda. Valeria vio algo duro encenderse detrás de los ojos de Adrián. No era rabia contra Lara, era rabia contra la humillación de necesitarla, contra la posibilidad de no estar entendiendo nada, contra sí mismo. Volvió a marcar. Esta vez la llamada no entró. El teléfono de Rubén estaba apagado. Lara alzó la vista. No nos vamos a quedar aquí mirando el aire. ¿Dónde viviría si quisiera esconderse? En ningún lado, respondió Adrián enseguida. Rubén nunca fue bueno ocultando nada. Cuando tenía un problema, iba a su casa, se encerraba y esperaba que el mundo lo resolviera solo. Valeria se cruzó de brazos. Entonces vamos a su casa. Adrián vaciló. La policía acaba de dejarme salir. Si aparezco en la casa de un socio desaparecido, en mitad de una investigación, voy a parecer culpable de cualquier cosa. Tal vez ya lo pareces, dijo Valeria. Él la miró. Entonces no necesito parecerlo más. Lara soltó el aire por la nariz. Perfecto. Vamos los tres. Si alguien pregunta, fui yo quien insistió. Nadie discute con una mujer bella que habla demasiado rápido. A pesar del vértigo que le comprimía el pecho, a Valeria casi se le escapó una sonrisa. Casi. El departamento de Rubén estaba en un edificio viejo del centro, de esos que alguna vez fueron elegantes y ahora parecían vivir de una dignidad prestada. Había llovido temprano y la acera seguía húmeda. Las luces del vestíbulo parpadeaban con una insistencia enfermiza. Subieron por la escalera porque el ascensor estaba detenido entre pisos. Mientras avanzaban, Valeria tuvo la extraña certeza de que ya no estaba dentro de su propia vida, sino dentro de una versión torcida de ella. Todo lo que había sido normal hasta 2 días antes, el cumpleaños de su hija, las discusiones de pareja, los deberes escolares, los fines de semana, pendientes, empezaba a verse tan lejano que daba vergüenza haber creído que esos eran problemas verdaderos. En el 4.º piso, Adrián se detuvo frente a la puerta de Rubén. No hizo falta tocar. Estaba entreabierta. Los tres se miraron. «No me gusta», murmuró Lara. Adrián empujó apenas con la punta de los dedos. «Rubén», llamó. Nadie respondió. La sala estaba a oscuras, salvo por la luz azul del televisor encendido sin sonido. Sobre la mesa baja había un vaso volcado, ceniza en un plato de café y un teléfono fijo descolgado que colgaba a medias, rozando el piso. Valeria sintió la primera punzada clara de terror. «No deberíamos estar aquí. Demasiado tarde», dijo Lara en voz baja. Adrián avanzó primero. La alfombra del salón estaba arrugada como si alguien la hubiera arrastrado. Una silla caída junto a la biblioteca. La puerta del dormitorio abierta. El aire denso, viciado, con ese olor que no era todavía el de la muerte, pero ya no era el de una casa habitada. «Rubén», repitió Adrián, más y fuerte. Nada, hasta que sonó algo. No una voz, no un paso, un golpe leve, opaco, procedente del fondo. Valeria giró hacia la cocina. Lara también. Adrián caminó hasta allí con la respiración contenida. Empujó la puerta, y el frío salió antes que la imagen. La pequeña despensa refrigerada de Rubén estaba abierta. La luz de dentro parpadeaba, y en el suelo, a medio caer entre la puerta metálica y un cajón de bebidas, había un brazo. Valeria no gritó. El grito vino después, cuando el resto del cuerpo quedó a la vista. Rubén estaba doblado de una forma imposible, como si lo hubieran guardado deprisa y mal en un lugar demasiado estrecho para su tamaño. La cabeza inclinada hacia un costado, la camisa oscura empapada y rígida a la altura del pecho, la piel con ese color sin patria que solo tienen los muertos recientes. Adrián retrocedió como si lo hubieran golpeado en el estómago. Lara se llevó una mano a la boca. Valeria sintió que el aire se retiraba del mundo. No era una sospecha, no, era una desaparición. No era un socio escondido o un amigo cobarde, era un cadáver, un hombre al que habían visto la víspera, con quien Adrián había almorzado, con quien había cerrado un contrato, a quien alguien había obligado a callar para siempre. Y por un segundo horrendo, brutal, el pensamiento más rápido que atravesó a Valeria no fue «¡qué horror!»,
Fue otro. Ahora nadie va a creer en Adrián. Se apoyó contra la pared. «Llama a la policía», dijo Lara, aunque su voz parecía venir de muy lejos. Adrián no se movió. Miraba el cuerpo con una quietud feroz, casi vacía. «Adrián», insistió Valeria, obligándose a respirar. «Llama». Él parpadeó, como si regresara desde algún lugar muy oscuro. Sacó el teléfono. Marcó. Mientras hablaba con Emergencias, Valeria no pudo apartar la vista de Rubén. Había sangre seca en la pechera, una mancha más oscura en el suelo de la despensa, un zapato mal puesto, una mano cerrada con violencia. Todo aquello tenía una crudeza insoportable, pero también una extraña meticulosidad, como si lo hubieran ocultado con prisa, sí, pero con la certeza de que alguien acabaría encontrándolo. Como si el cadáver no estuviera allí para desaparecer, como si estuviera allí para ser hallado, para señalar, para acusar. Lara fue la primera en moverse. Tomó a Valeria del brazo y la apartó unos pasos. «No toques nada». Valeria asintió sin mirarla, pero entonces vio algo más. Sobre la encimera de la cocina, junto al fregadero, había una carpeta gris húmeda por una marca circular de vaso. Sobresalía una hoja con el logo de Ronin Logistics. Sintió un latigazo en el pecho. Miró a Adrián. Seguía dando explicaciones a la policía. Miró a Lara. Estaba pendiente del pasillo, nerviosa, como esperando que entrara alguien más. Valeria se acercó 2 pasos, apenas 2, lo suficiente para leer. No era un contrato comercial normal. Era una hoja de manifiesto. En el encabezado figuraba el envío del camión desaparecido. Pero en la descripción de la carga no aparecían solo piezas automotrices. Había un código anexo, una línea manuscrita y una observación que le hizo arder la piel. Caja especial, tránsito interno, no declarar. Debajo, una cifra. Era demasiado dinero para ser un simple envío de autopartes. Muchísimo más. «Valeria», susurró Lara de repente. Ella volvió la cabeza. Lara estaba mirando el pasillo con el rostro tenso. «¿Qué pasa? Alguien estuvo aquí hace poco». «¿Cómo lo sabes?». Lara señaló. En el suelo del corredor, sobre la madera vieja, había una huella húmeda, apenas visible, no barro, no agua, algo más oscuro. Valeria no quiso pensar en sangre. Se oyó una puerta cerrarse en el piso de abajo. Los 3 se quedaron inmóviles. Adrián terminó la llamada y levantó la vista. «Vienen en camino». «No estamos solos en este edificio», dijo Lara. Adrián frunció el ceño. «¿Qué? Acaba de bajar alguien». Él avanzó hacia el pasillo, pero Valeria le cortó el movimiento. «No». «¿Y si vio algo? ¿Y si fue quien lo hizo?». La tensión se enroscó en el aire. Adrián la miró de una manera distinta, no como a su esposa, no como a la mujer herida que le exigía verdades. La miró como a alguien que por fin estaba entendiendo el nivel real del desastre. «¿Qué viste?», preguntó en voz baja. Valeria vaciló apenas. Luego señaló la carpeta. «Eso». Adrián fue hasta la encimera y leyó. El cambio en su expresión fue inmediato, sutil, pero innegable. 1/10 de segundo de reconocimiento, de miedo, y Valeria lo vio. Lo vio tan claramente como si hubiera escuchado una confesión. «Sabías que había algo más en esa carga», dijo. Adrián levantó la vista. «No exactamente. No me respondas así delante de un muerto». «Valeria, ¿qué demonios transportabas?». Lara miró de Adrián a Valeria. «Este no es el momento». «Sí, sí lo es», dijo ella sin apartar los ojos de su marido. «Porque si hay una carga oculta, un socio muerto y alguien intentando hacerte parecer culpable, necesito saber qué clase de hombre eres antes de decidir si te estoy defendiendo o enterrando». Adrián tragó saliva. Su voz salió más baja. «No era algo mío. No te pregunté eso. Rubén me dijo que había una pieza extra, algo de alto valor, algo temporal, que entraría con la primera carga y luego saldría del país por otro canal». Lara lo miró incrédula. «¿Y te pareció normal?». «No, pero era un acuerdo lateral. Dijo que el margen nos salvaría el año, que no habría riesgo, que nadie miraría un camión de autopartes».
Valeria sintió que el asco y el alivio se mezclaban de una forma casi obscena. No era una aventura, era peor. ¿Contrabando?, dijo. Adrián cerró los ojos un instante. No quise llamarlo así, porque cuando no nombras algo, parece menos sucio. No llegué a aceptarlo, pero te sentaste a la mesa. El ruido de sirenas cortó la discusión. Minutos después, el departamento se llenó de policías, guantes, flashes, pasos rápidos y preguntas que caían como piedras. Separaron a Adrián del cuerpo de Rubén. Separaron a Valeria de Adrián. Separaron a Lara de todos. Y el espacio íntimo del horror se convirtió en escena oficial. Una mujer de cabello recogido, abrigo oscuro y mirada firme se acercó a Valeria mientras un forense fotografiaba la cocina. «Capitana Lucía Ferrer». Valeria asintió. La capitana no le ofreció consuelo. Lo agradeció. «¿Quién encontró el cuerpo?» «Nosotros», respondió Valeria. «¿Quiénes son nosotros?» «Mi esposo, mi amiga Lara y yo». Lucía hizo una anotación. «¿Por qué vinieron aquí?» Valeria sostuvo su mirada. «Porque Rubén llamó a mi esposo. Dijo que no viniera solo». «¿A qué hora?» Valeria lo dijo. La capitana apuntó de nuevo. «¿Y por qué decidieron venir antes de avisar a la policía?» Lara respondió desde atrás, seca. «Porque hasta hace 10 minutos pensábamos que era un desaparecido, no un cadáver». La capitana alzó apenas la vista, registrando la insolencia sin discutirla. Luego volvió a Valeria. ¿Su esposo tenía problemas con el fallecido? Valeria sintió el peso exacto de la pregunta. No decía «se odiaban», no decía «lo mató». Era peor. Era una pregunta que ya conocía. Demasiadas respuestas posibles. «Trabajaban juntos», dijo. «Eso no fue lo que pregunté». Valeria apretó la mandíbula. Últimamente tenían tensiones. La capitana giró un poco la cabeza hacia Adrián, que en ese momento hablaba con otro agente al lado del salón. ¿Sobre dinero? Sobre negocios. Suele ser lo mismo. Valeria no contestó. La capitana guardó la libreta. «No se vayan de la ciudad». «No planeábamos hacerlo». «No me hablaba a usted, me hablaba a su esposo». Valeria siguió la dirección de su mirada. Adrián estaba de pie, rígido, pálido, con el traje aún impecable en apariencia y el rostro del hombre más cansado del mundo. Había algo cruel en verlo así. Incluso acorralado por la policía y por la muerte, seguía pareciendo un hombre capaz de sostenerse, y tal vez por eso el golpe sería peor cuando lo derribaran. Una hora más tarde, ya fuera del edificio, la noche parecía más fría de lo normal. Lara fumaba sin fumar, con el cigarrillo apagado entre los dedos. Adrián hablaba por teléfono, con Vera, ordenándole revisar accesos, cámaras, archivos, cualquier cosa que pudiera explicar quién había entrado o salido de la oficina el día anterior. Valeria, en cambio, estaba quieta. No lloraba, no temblaba, no gritaba. Estaba empezando a pensar. Y cuando Valeria pensaba en serio, el miedo solía convertirse en una forma elegante de la ferocidad. «La cinta roja», dijo de pronto. Adrián la miró. «¿Qué?» «La mujer de la cinta roja. Quiero saber quién es». Él pasó una mano por su nuca. «No sé si existe. Existe. Y alguien quiso que yo creyera en ella antes que en cualquier otra cosa. ¿Sabes lo que significa eso?» Lara la observó con atención. Valeria siguió hablando. Más para sí misma que para ellos. «Significa que alguien quería distraerme. Quería que yo me aferrara a la historia más obvia. Un esposo infiel, una esposa humillada, una secretaria sospechosa. Mientras tanto, detrás movían otra cosa. La carga, Rubén, el contrato, el contrabando». Adrián bajó la vista. «Valeria, no». «Escúchame tú ahora. Si esto es una trampa, está diseñada para 2 personas. Para ti, que quedas como criminal, y para mí, que quedo demasiado ocupada odiándote como para mirar más allá». Lara asintió lentamente. «Tiene sentido. No quiero tener razón», dijo Valeria. «Quiero saber quién está jugando con mi familia». En ese momento sonó otro teléfono. No el de Adrián, el de Valeria. Número desconocido. Los 3 se quedaron inmóviles. Ella respondió. «Sí».
Una voz masculina habló del otro lado, grave, calmada, elegante, de una manera que a Valeria le produjo rechazo instantáneo. «Señora Santoro, lamento mucho lo de Rubén». Valeria sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Quién habla?» «Constantino Falcón». Adrián levantó la cabeza de golpe. Valeria activó el altavoz sin apartar los ojos de su marido. «Qué considerado de su parte llamar ahora. Créame, no por cortesía, por preocupación. No necesito su preocupación. Quizás sí. Cuando un hombre aparece sin memoria, su socio termina muerto y una carga valiosa desaparece. Las esposas inteligentes suelen necesitar toda la información posible». Lara se tensó. Adrián dio un paso hacia el teléfono. «¿Dónde está, Constantino?» La voz sonrió sin sonido. «Veo que ya recuerdas mi nombre. Es un avance. ¿Qué quiere?» «Lo mismo que usted, señor Santoro. Saber quién arruinó un negocio que iba a beneficiarnos a todos». Valeria apretó el móvil con fuerza. «Usted estuvo con mi esposo y con Rubén en el restaurante. ¿Qué les dio de beber?» Hubo un silencio mínimo. Luego: «Señora, entiendo su estado emocional, pero le ruego que no confunda una reunión de negocios con una novela barata de infidelidad y venenos. Sería impropio». La humillación le subió al rostro como fiebre. «Cuide su tono». «Cuido mucho mis tonos. Por eso la llamo a usted y no a la policía». Adrián habló entre dientes. «Si sabe algo, dígalo». «Sé lo suficiente para darle un consejo», respondió Constantino. «Si aprecia a su familia, no confíe en nadie que haya estado cerca del contrato, ni siquiera en quienes llevan años a su lado. A veces los hombres se venden más rápido que las mercancías». La llamada terminó. Valeria se quedó mirando la pantalla negra. Lara fue la primera en hablar. «Lo odio y ni siquiera lo conozco». Adrián apretaba tanto la mandíbula que parecía estar masticando vidrio. «¿Está jugando?» «Sí», dijo Valeria. «Pero no solo contigo». Guardó el teléfono. En el trayecto de regreso, ninguno habló demasiado. Lara condujo. Adrián miraba por la ventana. Valeria sostuvo el silencio como si fuera un arma. Pensaba en la cinta roja, en el frasco vacío, en el manifiesto oculto, en la voz sofisticada de Constantino, en la forma en que la palabra impropio había sonado casi como una caricia venenosa. Al llegar a casa, Elena estaba en el salón con Sofía dormida sobre el regazo y Tomás fingiendo leer un libro que tenía al revés. Alma no estaba a la vista. La madre de Valeria levantó la cabeza en cuanto vio sus caras. Pasó algo peor. No fue una pregunta. Valeria asintió. «¿Los niños?» «Dormidos, menos la mayor. Está en el balcón haciéndose la mujer rota». Elena miró a Adrián y luego a su hija. «Tengo que odiarlo más o menos que ayer». Valeria no tenía fuerzas para discutir esa noche. Solo dijo: «Todavía no sé». Subió a ver a Alma. La encontró sentada en el suelo del balcón, abrazando sus rodillas, mirando la calle con los auriculares puestos y sin música sonando. Cuando Valeria se acercó, la adolescente se quitó uno de los audífonos sin volverse. «¿Está preso?» «No, todavía». Valeria se sentó a su lado. Durante un instante no hablaron. Luego Alma dijo en voz baja: «Cuando eras joven, ¿sabías siempre si alguien te estaba mintiendo?» La pregunta la sorprendió. «No siempre. Yo sí con papá». Valeria la miró. «¿Por qué?» Alma encogió los hombros, pero sus ojos brillaban. «Porque cuando miente, te mira demasiado fijo, como si quisiera clavarte su versión en la cara antes de que tú puedas pensar la tuya». Valeria sintió un golpe leve, íntimo, doloroso. «Y cuando dice la verdad». Alma tardó en responder. «Cuando dice la verdad, parece cansado». Valeria desvió la vista hacia la calle. Estuvo a punto de abrazarla, pero no lo hizo. Hay edades en las que un abrazo mal dado se parece demasiado a una invasión. «Acuéstate», dijo al final. «¿Lo hiciste? ¿Qué cosa? ¿Pensaste que tenía otra?» Valeria sostuvo el silencio un segundo. «Sí». Alma volvió a mirar la calle. «Yo también». Aquella confesión le dolió más de lo esperado, porque le recordó que la caída de un padre no ocurre solo delante de una esposa. Ocurre también dentro de los hijos, uno por uno, como una demolición privada.
Cuando bajó otra vez, encontró a Adrián solo en la cocina. Tenía delante el satén rojo, la copia mental del manifiesto, su teléfono y un vaso de agua intacto. Parecía un hombre sentado frente a las ruinas de algo que aún no sabía nombrar. Valeria cerró la puerta tras ella. «Vamos a dejar de mentirnos a medias», dijo. Adrián alzó la vista. «Estoy de acuerdo». «Bien. Entonces empieza por lo más sucio. ¿Qué había en esa carga?» Él respiró hondo. «Rubén me habló de una pieza japonesa, una antigüedad. Dijo que era legal en origen, pero no aquí, que solo había que moverla una vez, que nadie saldría perjudicado. Eso es exactamente lo que dicen los hombres antes de arruinarse. No acepté formalmente, pero lo supiste. Sí». Valeria apretó los labios. «¿Y Constantino?» Lo presentó Rubén. Dijo que él tenía los contactos, la logística, la cobertura, que si entrábamos con él, la empresa daría un salto enorme. ¿Confiabas en él?» Adrián soltó una risa amarga. «No, pero confiaba en Rubén». «Tu problema siempre fue ese», dijo ella. «No haces las peores cosas por maldad. Las haces por lealtad equivocada». La frase lo atravesó. Se notó. Valeria miró la cinta roja. «Y ahora dime de una vez qué sabes de esto». Adrián se quedó quieto. Demasiado quieto. «Adrián». Él apartó la vista. «Creo que sé de dónde pudo salir». El corazón de Valeria golpeó con violencia. «Habla, Vera». Ella parpadeó. «¿Tu secretaria?» Ayer, antes de la reunión, entró a mi despacho con unas carpetas. Estaba diferente, muy arreglada. Me abrazó para felicitarme por el acuerdo y yo me aparté. Se enganchó algo en mi manga. No miré qué era». Valeria sintió una mezcla brutal de furia y ridículo. «¿Y pensabas contarme eso cuándo? ¿En nuestro aniversario de divorcio?» «No pensé que fuera importante». «Claro, una mujer enganchada a tu chaqueta nunca es importante hasta que la encuentra tu esposa. No pasó nada, pero ella quiso que pareciera que sí». Él levantó la vista. «Valeria, te juro que no hay nada con Vera». Por primera vez en todo el día, Valeria le creyó en algo sin reservas. Quizá porque la explicación era miserable, vulgar, pequeña. Tenía la clase exacta de verdad incómoda que un hombre preferiría callar aunque supiera que eso empeora todo. Se apoyó en la mesa. «Entonces Vera es una distracción menor, un accidente, no la mano principal». «No, la mano principal es Constantino». Adrián no respondió. No hacía falta. Valeria tomó el teléfono y buscó el número desconocido desde el que él había llamado. No había foto, no había datos, solo la huella limpia de un hombre acostumbrado a moverse sin dejarse ver más de lo necesario. «Mañana voy a verlo», dijo. Adrián se puso de pie. «Ni se te ocurra. No me des órdenes. Es peligroso. ¿Y quedarme quieta no lo es?» «Valeria, ese hombre no es como tú crees». Ella lo miró con una calma helada. «No, Adrián, ese hombre es exactamente como creo. Elegante, paciente, inteligente y podrido. Los peores siempre lo son». Él dio la vuelta a la mesa. «Si va a por mí, puede usarte. Ya me está usando. La diferencia es que tú tardaste demasiado en verlo». Se miraron en silencio. Lo que quedaba entre ellos ya no se parecía a la confianza, tampoco a la simple herida. Era otra cosa, la conciencia amarga de que estaban atrapados en el mismo incendio, aunque no estuvieran seguros de merecerse mutuamente. Y entonces sonó el timbre. Los dos se volvieron al mismo tiempo. Era demasiado tarde para visitas normales. Adrián fue hacia la puerta, pero Valeria lo detuvo con una mano en el pecho. «Yo abro». Elena asomó desde el salón. Lara, que aún no se había ido, apareció detrás. La casa entera parecía contener el aliento. Valeria abrió. No había nadie, solo una caja negra, alargada, apoyada sobre el felpudo. Elena murmuró una blasfemia desde atrás. Valeria se inclinó despacio. No tenía remitente. Adrián dio un paso. «No la toques». «¿Crees que es una bomba?» «No sé lo que es». Lara apareció con una cuchilla pequeña para abrir paquetes. «Déjenme a mí. Si explota, por lo menos saldré en los titulares con elegancia».
Valeria casi quiso gritarle que dejara de bromear, pero la voz no le salió. Lara abrió la caja con cuidado. Dentro, sobre terciopelo oscuro, había una sola pieza. No era una joya, no era un regalo. Era un broche plateado diminuto, en forma de grulla, manchado en un borde por algo que parecía sangre seca. Valeria lo reconoció al instante. Pertenecía al extremo del satén rojo. La pieza que faltaba, la confirmación de que alguien no solo había querido que ella encontrara aquella cinta, alguien estaba siguiendo la reacción, jugando con ella. Bajo el broche había una tarjeta blanca con una única frase escrita a mano. Si quiere salvar a su esposo, deje de buscar amantes y empiece a buscar la caja. El silencio posterior fue absoluto. Valeria levantó la vista muy despacio. Miró a Adrián, miró a Lara, miró la puerta abierta a la noche. Y en ese instante comprendió, con una claridad tan fría que dolía, que la historia de la infidelidad había sido apenas el primer telón. Detrás no había un matrimonio roto, había una cacería, y alguien acababa de invitarla a entrar. ¿Se quiser? Sigo como parte 4, la hija del miedo. Parte 4, la hija del miedo. Valeria no durmió. La caja seguía sobre la mesa de la cocina, abierta, como una amenaza con tapa. El broche plateado y la tarjeta parecían respirar en la oscuridad. Adrián se había quedado en el salón, despierto, vigilando el teléfono como si en cualquier momento pudiera sonar la voz correcta y devolverles una vida anterior. Pero eso ya no iba a pasar. A la mañana siguiente, Valeria tomó una decisión. Voy a ver a Constantino. Adrián se puso de pie de inmediato. No, sí, ese hombre está moviendo todo esto. Precisamente por eso. Lara, apoyada en el marco de la puerta con un café en la mano, intervino. Va a ir. La diferencia es si va sola o conmigo. Valeria la miró agradecida. Adrián cerró los ojos un segundo, derrotado. Si lo hacen, no improvisen. Ya no tenemos margen para improvisar, dijo Valeria. Ahora solo podemos adelantarnos. Antes de salir, Elena llegó para quedarse con los niños. No hizo preguntas al ver sus caras, solo tomó a Sofía en brazos, le acomodó el cabello y dijo, con una frialdad práctica que en otro día habría parecido crueldad: «Vayan, yo sostengo la casa». Valeria besó a su hija pequeña en la frente. Sofía sonrió medio dormida. «¿Hoy sí vas a volver temprano?» La culpa le mordió el pecho. «Sí, mi amor, no sabía si mentía». La oficina de Constantino estaba en el último piso de un edificio de vidrio demasiado moderno para inspirar confianza. Todo en la recepción olía a dinero nuevo, a madera cara y a hombres que creen que la elegancia limpia cualquier pecado. Las hicieron esperar solo 3 minutos. Cuando entraron, Constantino se levantó de detrás de su escritorio con una sonrisa exacta, medida, insoportablemente correcta. Era atractivo de una forma peligrosa, no por belleza, sino por control. «Señora Santoro, qué placer volver a verla». Valeria no se sentó. «No comparta conmigo palabras que no siente». Él sonrió apenas. «Entonces seré breve. Usted recibió mi mensaje». «Recibí una amenaza». «No, recibió una oportunidad». Lara ocupó la silla sin pedir permiso. «Ya me cae mal». Constantino la miró como si fuera un objeto curioso y luego volvió a Valeria. La caja desapareció. Rubén está muerto. Su esposo está en el centro de todo. Usted necesita saber dónde está esa pieza antes de que la policía decida que Adrián era el único con motivos. Valeria lo sostuvo con la mirada. ¿Y usted qué necesita? Que la encuentre antes que otros. ¿Por qué no la busca usted mismo? Porque, a diferencia de usted, yo aún tengo reputación que perder». Lara soltó una risa seca. «Y sin embargo, se nota que ya perdió el alma». Constantino ignoró el comentario. «La pieza salió del camión antes de que lo abandonaran. Alguien cambió el plan. Rubén quería estafar a Adrián. Eso ya lo sabemos. Lo que no sabemos es quién se adelantó y decidió quedarse con todo». Valeria avanzó un paso. «¿Usted lo mató?» Por primera vez, la sonrisa de Constantino desapareció por completo. «No, pero sé que quien lo hizo sigue cerca,
Y si usted sigue perdiendo tiempo con celos de esposa, su hija será la próxima en pagar el precio de sus distracciones. El mundo se detuvo. Valeria no sintió miedo al principio, sintió vacío. No vuelva a mencionar a mi hija. Entonces no me obligue a hacerlo. Lara se puso de pie de golpe. Se acabó, pero Valeria levantó una mano. No apartó los ojos de Constantino. Está amenazándome. Le estoy enseñando el tablero. Ese hombre, pensó Valeria, no necesitaba levantar la voz. Su violencia no estaba en los gestos, sino en la certeza de que creía tener a todos un paso detrás. Y por eso entendió algo esencial. No iba a vencerlo reaccionando. Tenía que hacerlo creer que aún mandaba. Bien, dijo al fin, dígame lo que sabe. Constantino se reclinó apenas, satisfecho. El conductor del camión nunca desapareció por accidente. Se ocultó en un motel de carretera. Rubén debía reunirse con él después de sacar la caja. No llegó. Si el conductor sigue vivo, sabe quién cambió el plan. Valeria sintió una descarga fría. Motel, conductor, testigo. Era la primera pieza real. ¿Dónde? Él escribió una dirección en una tarjeta y la deslizó sobre el escritorio. Si yo fuera usted, iría rápido. Lara tomó la tarjeta antes que Valeria. Y si yo fuera usted, dormiría con la luz encendida. Constantino sonrió otra vez. Las personas como yo no duermen, señora. Las personas como usted terminan esposadas o enterradas. Salieron sin mirar atrás. En el ascensor, Lara soltó el aire. Es un psicópata elegante. Valeria no respondió. Miraba la dirección escrita a mano. Un motel perdido en la carretera del bosque. Adrián quiso ir con ellas. Valeria se negó. Si apareces, todo se contamina. Es mi empresa. Y también tu desastre. Valeria. Ella se acercó hasta quedar frente a él. Escúchame bien. Ahora mismo no necesito un marido herido ni un socio arrepentido. Necesito que seas útil. Quédate. Revisa cada movimiento de Rubén, cada llamada, cada acceso a la oficina, todo. Si alguien usó a Vera, si alguien tocó documentos o cámaras, quiero saberlo antes de que la policía lo haga. Él la miró largo. Había orgullo herido en su silencio, pero también algo nuevo, obediencia triste. Entendía, por Impine, que ya no podía liderar nada. Ten cuidado, dijo. Valeria sostuvo su mirada. Tú también. Aún no sé si voy a salvarte. La frase quedó flotando entre los dos como una verdad cruel. El motel estaba más deteriorado de lo que imaginaban. Un edificio bajo, húmedo, con un letrero de neón averiado y ventanas cubiertas con cortinas pesadas. El recepcionista parecía el tipo de hombre que olvida rostros por dinero. Valeria mostró una foto del conductor que Vera había conseguido del archivo de la empresa. ¿Lo vio? El hombre dudó. Luego asintió. Habitación 12. Lleva 3 días. No quiere salir. Ábrala. Primero me pagan. Lara dejó dinero sobre el mostrador sin discutir. La puerta de la habitación 12 olía a encierro, fiebre y miedo. El conductor estaba vivo, golpeado y pálido, con un vendaje improvisado en la frente. Al verlas, intentó levantarse. Asustado. «No me maten», dijo antes de entender quiénes eran. Valeria dio un paso adelante. «No venimos a matarte. Vengo a salvar a mi esposo. Y tú vas a ayudarme». Le tomó poco hablar. Demasiado poco para alguien que realmente hubiera querido guardar lealtad. Rubén había organizado el falso robo del camión para cobrar el seguro y eliminar a Adrián del negocio. Constantino estaba involucrado, pero antes de ejecutar el plan, otros hombres interceptaron el cargamento. Querían la caja, no las autopartes. Golpearon al conductor, se llevaron la mercancía y desaparecieron. Rubén llamó desesperado después, exigiendo saber quién los había traicionado. Horas más tarde murió. ¿Reconocerías a alguno?, preguntó Lara. El conductor cerró los ojos buscando entre el dolor. Uno tenía un tigre tatuado en el brazo, grande, como oriental. Valeria sintió que todo empezaba a unirse demasiado deprisa. ¿Y la caja? No la vi. Cuando me golpearon ya no estaba. Lara se volvió hacia Valeria.
Eso significa que hay un tercer jugador. No alcanzaron a decir más. El teléfono de Valeria vibró. Era Alma. Respondió de inmediato. ¿Qué pasó? La voz de... Su hija salió rota, respirando mal. Mamá, Sofía no está. El mundo se volvió blanco. ¿Qué quieres decir con que no está? Estaba en el cuarto con la abuela. Después la puerta del patio estaba abierta y ya no está. Valeria no recuerda haber colgado. Solo recuerda estar corriendo hacia la salida mientras Lara iba detrás de ella. No sintió el camino, no vio el paisaje, no pensó. Una sola idea la atravesaba como un cuchillo. La tocaron. Entraron en mi casa. Se llevaron a mi hija. Cuando llegaron, Adrián ya estaba allí. La casa era un caos silencioso. Elena lloraba de rabia, no de fragilidad. Alma estaba blanca. Tomás abrazaba su libro contra el pecho como si fuera un escudo inútil. Adrián cruzó el salón en 2 pasos. Llamé a la policía. Valeria lo empujó con ambas manos. Te dije que la protegieras. Yo no estaba aquí. Pero todo esto es por ti. El golpe de verdad los dejó sin aire a los dos. Adrián no respondió, porque no podía. La policía llegó minutos después. Mientras revisaban puertas, cámaras del vecindario y huellas, el teléfono de Valeria volvió a sonar. Número oculto. Todos se quedaron inmóviles. Valeria atendió. Si le haces daño, te mato. La voz de Constantino sonó tranquila. ¡Qué frase tan maternal! Valeria cerró los ojos. ¿Dónde está mi hija? Segura. Por ahora. Adrián dio un paso hacia ella, pero Lara lo frenó con una mano. ¿Qué quieres? La caja. No la tengo. Entonces búsquela más rápido. Ni siquiera sé dónde está. Constantino guardó un segundo de silencio. Eso ya no me interesa. Ahora me interesa saber cuánto está dispuesta a perder una madre antes de dejar de jugar a ser inteligente. Valeria sintió un hielo nuevo, más frío que el miedo, más puro que el odio. Escúchame bien. Si le haces algo a mi hija, voy a destruirte aunque tenga que arrastrarme sobre tus huesos. Él se rió bajo. Esa sí es la mujer que esperaba conocer. La llamada terminó. Adrián la sostuvo por los hombros. ¿Qué dijo? Ella lo miró con los ojos secos, salvajes, que ahora esto ya no se trata de ti. Y en ese instante dejó de ser una esposa herida. Se convirtió en algo mucho más peligroso. Se quiser, sigo como a parte 5, mais enxuta también, fechando a novela con confronto, confesión e desfecho. Parte 5. Lo que quedó del amor. Valeria no lloró, pensó. Recordó la confesión del conductor, el tigre tatuado, la caja perdida y la llamada de Constantino. Si quería recuperar a Sofía, debía obligarlo a salir de su escondite. Entonces hizo lo único que él no esperaba. Llamó a la capitana Lucía y le contó todo, incluso el contrabando. Si miento ahora, pierdo a mi hija, dijo. Si digo la verdad, quizá todavía la salve. Lucía actuó rápido. Cruzó las cámaras del motel, la oficina y la carretera. El mismo vehículo negro aparecía en todos los puntos. Adrián, por fin útil, recordó una bodega vieja que Rubén había usado años atrás para guardar mercancía fuera de inventario. Fueron allí. La nave estaba casi vacía, salvo por 2 hombres armados y Constantino, impecable como siempre, con Sofía sentada en una silla, abrazando su conejo de peluche. No lloraba, esperaba. «¿Trajiste a la policía?», sonrió él. «¡Qué decepción!». «No», respondió Valeria, avanzando. «Te traje el final». Mientras hablaba, Lucía y su equipo rodeaban la nave. Constantino sacó un arma y la apuntó a Sofía. Adrián dio un paso al frente. «Suéltala. Todo fue entre hombres». «No», dijo Constantino. «Todo fue entre ambiciones. Tú solo fuiste demasiado tonto para verlas». Entonces, Valeria lo quebró. No con fuerza, sino con verdad. Rubén quiso traicionar a Adrián. Tú quisiste traicionar a Rubén. Y al final te robaron la caja porque siempre hubo alguien más listo que tú. La sonrisa de Constantino tembló. Fue apenas un segundo, pero bastó. Lucía disparó al aire. Los agentes entraron y uno de los secuaces cayó sobre una mesa. Adrián corrió hacia Sofía. Constantino intentó huir, pero Lara lo golpeó con una barra metálica en la muñeca y el arma
cayó al suelo. Minutos después, esposado, todavía quiso sonreír. «Esto no absuelve a tu marido». Lucía lo miró fría. «No, lo absuelve tu confesión. Habían grabado todo». Días más tarde, Adrián quedó libre del cargo de homicidio, pero no del peso de lo que había permitido. En casa, el silencio entre él y Valeria ya no era rabia, era cansancio. Una noche él se acercó. «No sé si merezco seguir aquí». Valeria lo miró largo. «No mereces volver al hombre que eras, pero quizá todavía puedas convertirte en otro». No fue perdón. No, todavía. Pero cuando Sofía tomó a ambos de la mano, por primera vez en mucho tiempo, la familia no pareció una mentira, pareció una herida viva. Y eso, a veces, también puede ser el principio. La noche en que una madre dejó de temblar, Valeria no volvió a gritar después de la llamada. Eso fue lo que más asustó a Adrián. No el temblor en sus manos, no el color ausente de su rostro, no la manera en que Sofía seguía viva en cada rincón de la casa. El vaso con pajita rosa sobre la mesa, el conejo de peluche gemelo que dormía en el sofá, la manta pequeña arrastrando una esquina por el suelo, sino el silencio con el que Valeria se quedó de pie en mitad del salón, como si el dolor acabara de endurecerse dentro de ella hasta convertirse en otra cosa. En decisión, la capitana Lucía Ferrer terminó de escuchar la grabación de la llamada y dejó el teléfono sobre la mesa. «No va a lastimarla todavía», dijo. Adrián levantó la cabeza con violencia. «¿Cómo puede decir eso?» Lucía no se alteró, porque él quiere la caja, y mientras crea que la puede conseguir usándola, la niña vale más viva que muerta. Valeria cerró los ojos un segundo, no para calmarse, para no romperse. «¿Y si descubre que no la tengo?» «Entonces», respondió Lucía, «tendremos que hacerle creer que sí». Lara, que había permanecido en un rincón desde la llamada, se incorporó de inmediato. «Ahí estamos hablando mi idioma». Elena soltó una blasfemia seca desde la puerta de la cocina. «Yo prefiero el idioma en el que me devuelven a mi nieta y luego entierran a ese hombre bajo la cárcel». Nadie la contradijo. Tomás apareció en el pasillo, pálido, demasiado despierto para su edad. Alma venía detrás, sujetándolo por el hombro. «¿Sofía va a volver?», preguntó él. La pregunta cayó como una aguja en el centro de la casa. Valeria se arrodilló frente a su hijo, le sostuvo el rostro con ambas manos y habló despacio, con una firmeza que no sentía, pero que necesitaba regalarle. «Sí, tu hermana va a volver». Tomás tragó saliva. «¿Y prometes?» A Valeria se le quebró algo por dentro. Aún así, no apartó la mirada. «Sí, te lo prometo». Alma la observó desde arriba. Tenía la cara inmóvil, dura, pero los ojos demasiado brillantes. «Dime qué hago», dijo. Valeria se puso de pie. «Te quedas aquí con la abuela, cuidas a Tomás, no contestas números desconocidos, no abres la puerta a nadie. No soy una niña». «Hoy sí lo eres», respondió Valeria, «y necesito que lo seas». Alma apretó la mandíbula. Quiso protestar. No lo hizo. Quizá porque, por primera vez, veía en su madre algo que no admitía discusión. Lucía pidió que despejaran la mesa del comedor. Allí extendió fotografías del camión, el plano de la carretera, un croquis del motel, 2 impresiones borrosas del restaurante y una lista de llamadas extraídas de los teléfonos de Rubén y Adrián. «Tenemos 3 líneas», dijo. «El secuestro, la caja y el homicidio. Si las separamos, perdemos. Si entendemos cómo se cruzan, llegamos a él». Adrián apoyó las manos sobre la mesa. Rubén quiso estafarme. Constantino quiso quedarse con la caja. Alguien interceptó el camión antes. Eso significa que hay otro grupo. O que Constantino nunca dijo toda la verdad, corrigió Lara. «Eso es obvio», dijo Adrián irritado. Valeria lo miró con frialdad. «No empieces a pelear con la única persona que todavía se mete en tu infierno gratis». Adrián bajó la vista. Lucía señaló una fotografía de Rubén saliendo del restaurante japonés junto a un hombre alto, de abrigo oscuro, tomada por una cámara urbana. «¿No es Constantino?» «No», dijo Adrián. «No lo conozco». Lara acercó el rostro. «Mírenle el brazo».
En la ampliación, bajo la manga recogida del abrigo, se intuía tinta, un dibujo curvo, rayas negras. Valeria sintió el pulso subirle a la garganta. «El tigre», Lucía asintió. El conductor dijo que uno de los hombres del asalto tenía un tigre tatuado en el brazo. Si Rubén salió con él después del almuerzo, entonces no fue un robo improvisado. Había un contacto previo. «¿Quién es?», preguntó Valeria. Lucía deslizó otra hoja. «Tenemos un nombre que se repite en los archivos viejos de contrabando, portuario y robo de carga. Iván Becker, ex estibador. Trabaja para quien pague mejor. A veces para empresarios limpios que necesitan ensuciarse sin tocar el barro». «Y Constantino no pisa barro jamás», murmuró Lara. «Hace que otros se hundan por él». El teléfono de Valeria vibró sobre la mesa. Número oculto. Toda la habitación se congeló. Lucía activó una aplicación de rastreo y le hizo una seña para que atendiera. Valeria puso el altavoz. «¿Qué quieres?». La voz de Constantino llegó suave, impecable, casi íntima. «Quiero saber si ya entendiste que esto no es personal». Valeria sintió un odio tan puro que por un segundo le dio claridad. «Secuestraste a mi hija. Ahora todo es personal. No exageres. Está bien cuidada». Del otro lado se oyó algo leve, un roce. Después, la respiración pequeña de una niña. Valeria cerró los dedos hasta clavarse las uñas en la palma. «Quiero escucharla». «Todavía no». Lucía levantó una mano. Seguía el rastro. «Dime dónde nos vemos», dijo Valeria. «Eso depende. ¿Encontraste la caja?» Valeria miró a Lucía. La capitana hizo un gesto mínimo. «Sigan». «¿Sí?» Adrián la miró de golpe. Lara contuvo el aire. Elena dejó de respirar. Constantino guardó un segundo de silencio. ¡Qué alivio! Empezaba a pensar que tendría que educarla bajo otros principios. Valeria sintió que el mundo se le teñía de rojo. «Te la doy y me devuelves a mi hija». «No, tú me das la caja. Yo compruebo que no me traicionas y luego decido si mereces volver a verla hoy o mañana. No estás en posición de negociar». Él se rió bajo. «Todo lo contrario, soy el único que está negociando». Lucía escribió una dirección incompleta en una hoja y la mostró a Valeria. «Zona Industrial Norte. Señal rebotada». No era exacta, pero era algo. «Quiero una prueba de que sigue bien», dijo Valeria. Hubo un silencio breve. Luego, la voz de Sofía temblando. «Mamá». Valeria cerró los ojos. Se le doblaron las rodillas por dentro, pero no cayó. «Mi amor, escúchame. Voy por ti. Mamá, tengo miedo». Constantino volvió a tomar el teléfono. «Todos tenemos miedo, señora Santoro. La diferencia es quién sabe usarlo mejor». La llamada terminó. Lucía ya estaba guardando papeles. «Nos movemos». Adrián tomó las llaves. «Voy con ustedes». «No», dijo Lucía. «Si Constantino te ve antes de tiempo, cambia el plan». «Es mi hija, y justamente por eso no estás pensando como debes». Adrián dio un paso más, fuera de sí. Valeria se interpuso. «Va a venir». Lucía la miró dura. «Está comprometido emocionalmente. Todos lo estamos. Él más que nadie». Valeria sostuvo el silencio un segundo. «Y aún así conoce a Constantino, conoce a Rubén, conoce la empresa, los viejos depósitos, las rutas. Si lo dejas aquí, perdemos tiempo. Si viene, lo controlo yo». Lucía evaluó sus ojos un instante. Luego asintió, a disgusto. «Un error y lo saco del operativo». «No habrá error», dijo Valeria. Pero lo dijo mirando a Adrián. El trayecto hacia la zona industrial estuvo lleno de silencio y luces de patrulla apagadas. Lucía iba delante con 2 agentes. En el auto de atrás, Lara conducía. Valeria viajaba junto a ella. Adrián, en el asiento trasero, parecía un hombre encerrado con sus propias ruinas. Pasaron las viejas naves portuarias, talleres cerrados, chimeneas oscuras, almacenes abandonados que parecían esqueletos de una ciudad anterior. La lluvia vieja seguía brillando en el asfalto. En algún punto, Adrián habló por fin. «Hay un sitio». Valeria giró apenas la cabeza. «Habla». «Un depósito de aduanas que Rubén usó una vez hace años, antes de asociarse conmigo. Lo clausuraron por irregularidades.
Pero él conocía al sereno. Si Constantino necesitaba un lugar discreto para guardar la caja o mover a alguien sin cámaras, ¿por qué no lo dijiste antes?, preguntó Lara. Adrián tardó medio segundo, porque no quería aceptar hasta qué punto Rubén ya estaba metido en esto desde antes de conocerme. Valeria lo miró por el espejo. Siempre llegas tarde a tus verdades. Él soportó el golpe en silencio. Lucía recibió la ubicación por radio y cambió de dirección. 2 patrullas los siguieron a distancia. Nadie encendió sirenas. Cuando llegaron, el depósito parecía muerto. Una mole de ladrillo y hierro, con ventanas altas cubiertas por placas metálicas y una puerta lateral apenas entornada. No había luz exterior, no había guardia, no había movimiento, y precisamente por eso daba miedo. Lucía levantó la mano para detenerlos. «Nadie entra hasta confirmar visual». Uno de los agentes rodeó el edificio, otro buscó la conexión de cámaras cercanas. Lara murmuró una maldición en voz baja. Adrián avanzó un paso, pero Valeria lo sujetó del brazo. Él se volvió. En sus ojos había un dolor bruto, casi infantil. «Si algo le pasa...» Valeria lo interrumpió sin soltarlo. «No le va a pasar. No puedes saberlo». «No, pero puedo decidir qué voy a creer antes de entrar ahí. Y voy a creer que mi hija me está esperando viva». Por primera vez en toda la noche, Adrián pareció quebrarse de verdad. No hizo ruido, no lloró. Solo bajó la cabeza un instante, como si aquella fuerza de Valeria lo humillara y lo salvara al mismo tiempo. El agente regresó por el lateral. «Hay una furgoneta negra detrás. Motor tibio. 2 hombres en la entrada trasera, armados». Lucía dio órdenes rápidas. Rodear, esperar señal, entrar por 2 puntos. Entonces ocurrió. Desde una de las ventanas altas, entre 2 placas mal puestas, surgió una luz mínima, intermitente. 3 destellos. Pausa. 3 destellos de nuevo. Valeria se quedó helada. «¿Qué es eso?». Lara entrecerró los ojos. «No es una linterna. Es demasiado pequeño». Adrián avanzó hasta ver mejor, y entonces entendió. «Es el reloj de Sofía», dijo con la voz rota. «El que le regalé en Navidad. Tiene una pantalla con luz rosa. Ella lo está moviendo». Valeria sintió que el pecho le estallaba. Su hija estaba ahí dentro, despierta, esperándola. Lucía sacó el arma. «Ahora sí, vamos a entrar». Y mientras el primer cerrojo cedía bajo la herramienta del agente, Valeria comprendió que estaba a segundos de recuperar a su hija, o de perder mucho más que el miedo. Lo que sobrevivió. La puerta cedió. 2 agentes entraron por delante. Lucía y Adrián por el lateral. Valeria apenas oyó los gritos. Vio a un hombre caer, a otro levantar el arma, a Lara golpearle la mano con una barra de hierro. Luego vio a Constantino. Tenía a Sofía delante de él, una mano en su hombro, la otra apuntando al vacío como si todavía creyera controlar el tablero. «Un paso más y ella paga», dijo. Valeria avanzó igual. «No, el que perdió eres tú». Constantino sonrió, pero ya no parecía elegante. Parecía acorralado. «Tu marido ya estaba acabado. Rubén lo vendió. Yo solo aproveché». «Y mataste a Rubén porque quiso engañarte primero», dijo Valeria. Él vaciló. Ese segundo bastó. Lucía disparó al techo. Adrián corrió. Sofía se agachó por puro susto y Lara empujó una mesa contra Constantino. El arma cayó. Los agentes lo redujeron en el suelo. Sofía gritó una sola vez. ¡Mamá! Valeria llegó antes que nadie. La abrazó con tanta fuerza que la niña empezó a llorar por fin, como si solo ahora se permitiera tener miedo. Adrián cayó de rodillas frente a ellas. No tocó a Sofía enseguida. Primero miró a Valeria como pidiendo permiso con los ojos. Ella no dijo nada, solo abrió un poco el abrazo. Entonces, Sofía lo rodeó también a él, y los 3 quedaron unidos en medio del ruido, del metal y de las sirenas. Minutos después, esposado, Constantino todavía quiso herir. Eso no cambia lo que él permitió. Valeria se volvió. «No, pero sí cambia quién eres tú». Lucía levantó el teléfono con la grabación de sus amenazas y su confesión parcial. Además, uno de los hombres detenidos
Habló rápido para salvarse. Confirmó el plan del falso robo, la estafa del seguro y la orden de deshacerse de Rubén cuando quiso negociar por su cuenta. Fue suficiente. Días después, Adrián quedó libre del homicidio, aunque no de la culpa. Había cerrado los ojos cuando no debía, confiado en el hombre equivocado y puesto a su familia al borde del abismo. En casa, el silencio entre él y Valeria dejó de ser odio. Se volvió verdad. «No sé si merezco seguir aquí», dijo él una noche. Valeria lo miró largo. «No mereces volver a ser el hombre que eras, pero quizá todavía puedas convertirte en alguien distinto». No fue perdón, pero tampoco fue final. Cuando Sofía apareció medio dormida y les tomó la mano a los dos, ninguno se apartó. La familia no estaba intacta. Nunca volvería a estarlo, pero seguía viva, y a veces, en una historia de amor, eso ya es una victoria.